Estimados estudiantes de tercer año de edificación, ahora nos vamos a encontrar en un segundo módulo y en este caso tiene que ver con interpretación de planos. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a conocer e interpretar una cercha. ¿Y qué es lo que es una cercha? Es la parte constitutiva o una de las piezas fundamentales con las cuales construimos el techo. ¿Ya? La forma triangular que le había dicho que siempre debe llevar un techo es para que pueda desaguar, o eliminar las aguas lluvias hacia los costados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es una cercha? Es un elemento reticulado. ¿Qué quiere decir reticulado? Que tiene uniones, puntos de uniones que hace una red. ¿Ya? En este caso, como pueden darse cuenta, son elementos que tienen, esto es madera, puede ser madera o metalcom, pueden ser de los dos materiales. Y también pueden ser de metal, también se pueden hacer, ¿ya? Entonces, pero generalmente nosotros los constructores lo estamos trabajando con metalcom o con madera. Entonces, la cercha, ¿qué es lo que hace? Tiene una forma triangular, ya lo habíamos hablado, ¿por qué tiene una forma triangular? Por el descenso del agua y porque la forma triangular es la que menos deformación tiene al ponerle peso, carga, ¿ya? Entonces, una cercha se va construyendo y se repite tantas veces sea necesaria ponerla hacia atrás para configurar la techumbre, ¿ya? Es decir, la cercha es una parte nomás de la techumbre. Se repite muchas veces y se hace muchas veces la misma figura, ¿ya? Y en este caso vamos a ver algunos elementos que la constituyen, que la configuran. Y dijimos que era un elemento reticulado, es decir, que forma redes, ¿ya? Y estas redes son tremendamente firmes. ¿Y qué la constituye? La constituye su tirante, que es la base de la cercha, la que en el fondo vemos y después forramos con algún elemento y forma el cielo de nuestras casas, ¿ya? Y se llama ¿por qué tirante? Porque trabaja la tracción, es decir, que está tirando hacia los lados de allá. Ahí se mantiene sosteniendo toda la estructura del peso que le estamos poniendo arriba. También tenemos el pendolón, que es la parte más alta, ¿ya? La cumbrera en el fondo, y que va siempre en el medio, ¿ya? Que es el madero más alto en forma vertical, por decirlo de alguna manera. Después le siguen las péndolas, que son las que van, como pueden ver, van descendiendo en porte y que van haciendo el ángulo necesario para la caída de agua. Luego también tenemos los diagonales, que son los que afirman, también trabajan a la compresión, perdón, a la tracción. Y todos los que están verticales ahí trabajan a la compresión, el peso desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba para que se pueda ir distribuyendo en forma equilibrada. Entonces tenemos los diagonales. Y las péndolas, que son las que van bajando ahí un poco la dimensión. Acá tenemos entonces una cercha que mide 10 metros, a veces llegan a ser muy grandes las cerchas, 10 metros, después lógicamente interpreto, como dice la cota ahí, la mitad, que sería 5 y 5, y después donde yo voy poniendo las péndolas, la distancia donde voy poniendo las péndolas, y la distancia también hacia el pendolón. Y en este caso serían los 5 metros subdivididos en 2,5 y 2,5. El 1,7 es la altura máxima de la cercha y esa se llama pendolón. Eso tiene una fórmula matemática de sacarla, que no la vamos a ver ahora porque la idea de hoy es interpretar una cercha. Esta también viene dentro del conjunto de planos cuando te entregan a ti el proyecto para ser construido. Plano de fundaciones, plano de planta arquitectónica, eh, los cortes, las elevaciones, que todavía no las vemos, las vamos a ver, y también te entrega las cerchas y otros planos más, un conjunto de planos siempre tenemos, ¿ya? Y vamos viéndolos de a poco. Entonces, como pueden ver acá, estamos entonces con la cercha. Luego, si a la cercha yo la viera colocada desde el techo, estas se repiten, vamos a ver si nos sale un poco la idea, se repiten tantas veces hacia atrás, ¿ya? Y después van configurando nuestro techo, ¿ya? Y aquí le vamos a poner unos maderos que se le llaman costaneras, ¿ya? Estos maderos de costaneras que normalmente son de madero de 2x2 son donde vamos a poner después nuestra cubierta. ¿Qué es la cubierta? Es lo que viene a coronar la techumbre. No confundamos la cercha con la techumbre y la cubierta. Son tres cosas distintas. La techumbre es el conjunto de la cubierta más las cerchas. Las cerchas son las estructuras que se arman en forma independiente, en forma reticulada y que se montan arriba y que son parte de la techumbre. Y la cubierta es el material con que, como dice la palabra, por eso váyanse al origen de la palabra, es la que cubre
la techumbre general. Puede ser zinc, puede ser fibrocemento, puede ser teja asfáltica, teja colonial, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos materiales hoy día con los cuales se puede hacer una cubierta, que es parte de una techumbre. Y hoy día estamos interpretando lo que es la cercha. Tranquilos, porque probablemente nosotros no tengamos que diseñar este tipo de estructura. El arquitecto, el ingeniero no la entrega hecha, diseñada, calculada, etc. No está de más saber cómo se obtiene el ángulo y todo, pero fundamentalmente nosotros debemos saber interpretarla. Y como pueden ver, la interpretación es no tan compleja. Tenemos un tirante que es la base, tenemos un par, estos laterales diagonales grandes se llaman par, ¿ya? Porque son normalmente iguales y es donde desagua las aguas. O sea, la agua lluvia la desplaza hacia el costado, entendiendo que aquí va a quedar un alero para que el agua no entre al interior de la vivienda. Como les decía, puede ser de material. Normalmente lo usamos de madera, pero ya hoy día se ha venido a instalar fuertemente lo que es el metalcom. Así que el metalcom ha venido a ser un muy buen material para hacer techumbres también. ¿Ya? Y finalmente también pueden ser de estructuras de metálicas soldadas, pero eso ya tiene que ver ya con elementos mucho más grandes como los galpones, que se necesitan. A propósito, ¿cómo se llama la parte de aquí abajo que se llama tirante? Que cubre la casa, normalmente también le llamamos luz, ¿ya? Esta distancia le llamamos luz. Entonces cuando necesitamos cubrir mayor luz, usamos materiales ya mucho más resistentes, como es el metal, propiamente tal, el acero dulce, que se puede soldar y se pueden hacer estructuras con luces, es decir, con tirantes mucho más largos. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Conceptos como la cercha, que es un elemento reticulado armado con un enrejado, por así decirlo, que me permite darle la forma generalmente triangular para que me resista las cargas y me derive las aguas. Además, me permite a mí conocer algunos elementos que constituyen esta cercha, como el pendolón, es decir, la parte más alta en forma vertical, las péndolas que van bajando y me van haciendo el descenso del ángulo que por zona geográfica necesito. Por ejemplo, en el norte, que llueve muy poco, normalmente los ángulos de inclinación, estos ángulos, ¿ya? O de elevación o inclinación, como se mire, si lo miro acá, inclinación, si lo miro acá, elevación, este ángulo en el norte normalmente no supera los 5 grados. ¿Para qué? Porque no llueve mucho, una llovizna, casi nunca llueve. Entonces no necesito evacuar mucha agua. Sí, el sereno, esas gotitas que se van produciendo en la noche, y las desplazo, pero con 5 grados está bien. Pero en la zona central, donde ya te empieza a llover un poquito más, ya el ángulo debe ser más pronunciado porque llueve un poquito más intenso. Entonces el ángulo ahí puede llegar hasta los 28 o 30 grados. ¿Ya? Es decir, ya aumenta el grado de inclinación con el fin de que pueda evacuar aguas. Porque en la zona central, cuando se llovía en sus tiempos, cuando llovía, llega a dar pena hablar de este tema, pero cuando no estamos enseguida, normalmente caían entre 100 milímetros de lluvia, lo que era muy bueno para la zona. Entonces había que evacuar rápidamente las aguas lluvias. Hoy, lamentablemente, la situación no es así, no llueve tanto, y es súper lamentable, pero todavía seguimos con esa cantidad de grados. Pero en el sur, la zona sur de Chile, ya deben superar los 30 grados, llegando incluso en algunos casos a podríamos poner ahí unos 45 grados. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que en el sur también llovía, todavía llueve harto, pero llovía más antes, ahí caían 1000 milímetros de agua al año. Entonces ya casi era tirar el agua con balde. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es importante tener esta consideración de los grados? La zona norte un grado menor, la zona central un poquito más elevado y en la zona sur ya mucho más elevado, que caiga con mucha más rapidez y no se genere ahí filtraciones y peso en la misma estructura. La cubierta entonces es totalmente distinta, es la última parte que queda de la techumbre. ¿Ya? Entonces, cercha, techumbre, cubierta, 3 términos nuevos. Ahora, ya habiendo interpretado todo esto, vamos a conocer algunos materiales que podemos
usar en las techumbres. Pero para eso, mejor yo se los voy a dar como tarea. Les voy a dar alguna tarea y luego ya nos borro y les doy la tarea. Muy bien, muchachos, ya visto todo lo que era la cubierta, la cercha y la techumbre, y habiendo visto algunas características de inclinación y los elementos que lo constituyen, o la nomenclatura técnica de los elementos que constituyen una cercha, vamos a dar la tarea. Mire, es una tarea conjunta que tiene dos partes. Mire, nombre e investigue a lo menos 5 tipos de cubiertas. Explique algunas características técnicas. Mira, ya le voy a ir, tenemos el zinc, tenemos la teja alfártica, en fin, ya le ayudé un poco, usted investiga un poco más cuáles son las características, cuáles son los elementos de fijación que deben tener. Oye, eso es importante, ya, clavos, tornillos, autoperforantes, en fin, ahí investiga usted un poquito, ya, para la tarea. Y lo otro, dibuje y determine el largo y alto de la cercha de su casa. Esto sí, hágalo con cuidado con el papá, ¿ya? El largo es fácil determinarlo porque puedo tomar el ancho de la casa más los aleros, eso no es necesario subirme. Pero si su casa tiene entretecho, o si tiene obviamente un frontón, es decir, del frente, usted puede, con una escalerita y ayuda con alguien, no se exponga, ir al medio de la cercha y tomar la altura máxima entre el tirante, la base de la cercha, y la parte final donde está el caballete que se le llama. Entonces, dos tareas. Me va a hacer... Entonces, investigar sobre 5 tipos de cubiertas, explica algunas características técnicas de ellas. Eso es fácil, uno se mete a internet, incluso a estas tiendas comerciales. Oye, a ver cuáles son las características técnicas de tal material que me sirve para cubrir o hacer la cubierta de mi techumbre. Y por otro lado, este es más fácil de dibuje, lo puede mirar, es un triángulo, ya, tanto el largo como la parte media o el pendolón de su cercha. Junto con eso, si la tarea vuelve, que es la idea, luego vamos a determinar la pendiente. Podemos hacer un cálculo matemático donde ahí podemos determinar con claridad cuál es la pendiente de la techumbre de su casa. Y vamos a ver si coincide con los términos técnicos que acabamos de decir, entre 28, 30 grados y por ahí. Eso fue, chiquillos. Ha sido un gusto nuevamente encontrarnos en esta nueva semana. Ya lo expliqué antes, pero se lo vuelvo a decir, la semana pasada no pude mandar información. Tenía un lumbago tremendo, me dio... Quizás con esta tensión ya, que significa trabajar a distancia, estar tanto tiempo encerrado, bueno, igual es entendible y comprensible. Pero hay que seguir haciendo el esfuerzo, porque estamos protegiendo la salud tanto de nosotros, nuestra familia y de la sociedad en general. No tengo que hablar nada más de esta situación, porque ya creo que la noticia es suficiente ya de que hablan de tantas cosas que son tremendas. Pero si somos obedientes y si nos mantenemos ocupados, nuestra mente ocupada, nos vamos a sentir un poquito más felices, y vamos a salirnos un poco del contexto social en el que estamos. Así que eso, bueno, pero también me afectó la parte baja de la espalda y anduve casi 2 días sin poder caminar. Así que no pude, me dieron licencia médica y no pude mandar la información esa semana. Así que nos encontramos ahora con mucha fuerza, con mucha energía como siempre, e invitándolos siempre a que puedan responder a tiempo, en forma oportuna. Ya, chiquillos, y ahora la información también le está llegando a su apoderado. Así que a trabajar junto con ellos. Un gusto, un abrazo y nos vemos en otra cápsula educativa.